Con la descripción de la peor crisis de la historia, la ciencia no se financia con pendrive, aunque sin ciencia no existirían, en una clara alusión a esta situación de Manuel Adorni, el jefe de gabinete, y esa explicación burda, casi de broma, frente al enriquecimiento que hoy se investiga. Científicos, técnicos, representantes de organismos en todo el país emitieron un documento en el que afirman que la inversión para el sector se proyecta en un mínimo histórico en relación con el PBI, 0,16%. Esto es lo que se destina a ciencia y técnica en la Argentina. Insisto, 0,16%. La ciencia y la técnica, que en cualquier país con alguna expectativa de desarrollo deberían tener un volumen, un empoderamiento, una valorización especial, en la Argentina implica que se destinen del PBI apenas el 0,1%, por debajo incluso del valor registrado en el 2002. Tenemos menos inversión en ciencia y técnica que cuando el país estalló por los aires en el 2001. Miren ustedes la dimensión del daño que están provocando las políticas de Javier Milei. Los investigadores señalaron además esta red de autoridades de institutos de ciencia y tecnología de la Argentina, que este feroz ajuste amenaza la continuidad de los proyectos de investigación en curso, el funcionamiento de los institutos y provoca el éxodo de jóvenes científicos y la destrucción de los grupos de investigación. Vamos a sumar a este análisis al investigador y director de equipos de investigación del CONICET, al doctor Luis Otero. Luis, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Pablo. ¿Cómo está usted? Un gusto. Muy bien. Luis, bueno, un documento muy elocuente sobre lo que ocurre en la Argentina. El CONICET ha perdido un 42,8% de su presupuesto en 2 años, el personal un 40% del poder adquisitivo, no se otorgan becas, nuevas becas, no hay posibilidad de fortalecer espacios de investigación, grupos de investigación. Es una situación desoladora la que vive la investigación y la ciencia en el país. Sí, lamentablemente es catastrófica. Y lo que más miedo da en el ambiente científico, por eso esta declaración del RAICID, más allá de todas las formas, ya es una declaración de desesperación, lo que más miedo da es que sea irreversible, porque de continuar la destrucción que está haciendo el gobierno de Milei sobre la academia y sobre la ciencia y la tecnología, cuando se pierda una generación de investigadores, como está ocurriendo ahora, que los jóvenes no encuentran lugar, tienen que emigrar o directamente ya no estudian para ser científicos, tecnólogos, ingenieros. La problemática que va a generar es que es irreversible. Cuando se pierda el conocimiento de un país, no creo que lo pueda recuperar. Históricamente ha sido así. En los países que no tienen una base científica y tecnológica están condenados a la miseria, al atraso, a la pobreza, a la ignorancia, y en ese camino nos está llevando esta política. Lamentablemente es así, la población yo creo que no lo ve, no ve la destrucción que está llevando a cabo el gobierno de Milei. Creo que se está viendo otras cosas, se está, no sé, distrayendo con otros aspectos que el día a día, la gente que no llega a fin de mes, entonces dice, ¿cómo me voy a preocupar por la ciencia y la tecnología del futuro si yo no puedo llegar a comer? Pero es realmente catastrófico. Y como usted lo dice, es como nunca en la historia, ni siquiera después del colapso del 2002 cayó tanto la inversión en ciencia y tecnología. Fíjese que la ley establecía que para el año 2030 tenía que llegarse al 1,1% del PBI invertido en ciencia y tecnología. Estaba en el 0,4, llegó al 0,5 y algo, y ahora bajó al 0,1.
Para que tenga una idea, los países desarrollados invierten entre el 3 y el 4% de su PBI en desarrollo científico y tecnológico. Los desarrollos de los países altamente desarrollados en ciencia y tecnología, como China o Japón o Israel, invierten en cerca del 4%, y los países de desarrollo intermedio en ciencia y tecnología, como España, Italia, alrededor del 2,5%. Nosotros llegamos a la catástrofe del 0,1% en ciencia y tecnología, lo que nos condena en un futuro cercano a la pobreza, a la miseria, a la ignorancia, y lo catastrófico es que sea irreversible. Hace pocos días se anunció por parte del gobierno, casi enrostrándole a la educación, un acuerdo de una suba del 24% en los sueldos y de un 20% en el presupuesto universitario. El gobierno lo vio como diciendo, ¿vieron? Que nosotros sí nos ocupamos, cuando en realidad es un acuerdo muy desventajoso, pero bueno, frente a las puertas cerradas dijeron que sea lo que se puede alcanzar, y seguimos con la batalla judicial. Pero ese acuerdo no incorporó en los términos que se preveía a la ciencia y a la técnica. ¿Ustedes lo entienden así? No, sí, es así. Este acuerdo es para la docencia universitaria, y bueno, es una recomposición de primero el 21,3% y después el 3 y algo en octubre, pero es sobre una caída del 50%, o sea que todavía no llegamos a cubrir ni la mitad de lo que se hubo de caída de presupuesto y de ingreso de salario de los docentes universitarios con esta recomposición. De aplicarse la ley que está en discusión todavía como es en el Tribunal Superior de Justicia, de aplicarse la ley, el aumento debería haber sido en este momento el 52%, o sea que es la mitad de que lo que le deben al docente universitario de pérdida, no de aumento de su capacidad salarial, sino de pérdida desde que ingresó el gobierno de Milei. Así que es poco para festejar, pero bueno, las negociaciones se dieron así entre los gremios y el CIN. Lo bueno es que no se retiró la demanda en la Corte Suprema, que eso es lo que pretendía el gobierno, de retirar la demanda. Sigue la demanda, se aceptó este acuerdo como si fuera un impasse hasta que se cumpla efectivamente la ley. Pero en particular, doctor, pero en particular digo, acá no hubo en este acuerdo, más allá de lo salarial, que naturalmente impacta en ese 20% que, insistimos, es menos de la mitad de lo que necesita y de lo que ha perdido un docente investigador. Acá no hablamos de recomposición ni mucho menos, pero digo, no ha habido fondos directos para el CONICET, para la ciencia y para la investigación. Siguen estando en una situación dramática, tal como estaban antes de este acuerdo. No, esto no involucra a los investigadores de CONICET, o sea, el sueldo del investigador de CONICET está totalmente deprimido, no involucra a las becas, a los becarios de doctorado, de postdoctorado de CONICET, y no involucra para nada tampoco los fondos de investigación, que siguen siendo paupérrimos, o tirando a cero, ¿no? Ha desaparecido la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que era la que otorgaba los mayores fondos para investigación científica. La agencia dejó de existir. Ahora los ingresos de los grupos de investigación son nulos o prácticamente nulos, y el problema está en que no solo se detienen los programas de investigación, los proyectos, sino lo más catastrófico es la pérdida de los jóvenes, del recambio generacional en ciencia y tecnología, que sin eso se pierde la continuidad, y yo te diría que es casi imposible tratar de recuperarla. Los países que no tienen una tradición científica, porque por distintas circunstancias históricas no lo han conseguido, y han tratado de recomponer o de superar esa barrera, les ha sido imposible. Y entonces, de continuar esto unos años más, se va a anular completamente el recambio generacional en ciencia y tecnología, y se anula
el recambio en conocimiento, y no se puede enseñar entonces lo que no se sabe. Eso sería catastrófico para el país, llevándolo a que sea condenado al atraso, a la pobreza y a la miseria, y a ser una población explotada casi permanentemente, casi que sería irreversible. Luis, en esto hay un reproche en particular a los rectores y los frentes de representación sindical que avalaron este acuerdo sin incorporar a la ciencia y la técnica. Lo que pasa es que la parte sindical de ciencia y tecnología es por UPCN. Los que somos investigadores de CONICET, la parte gremial es es Unión Personal Civil de la Nación, no los docentes. Y tampoco la parte de CONICET depende del Consejo de Investigación, del Consejo Interuniversitario Nacional. Esos son los rectores de las universidades. Los rectores de las universidades, lo que han negociado ha sido para los docentes universitarios, y esto no ha involucrado una recomposición para por ejemplo, para ciencia y técnica, para ciencia y tecnología, ni tampoco para para los fondos de investigación científica, ni obviamente los sueldos de CONICET, porque son representados por otra asociación gremial que, yo te digo, UPCN. Bueno, evidentemente aquí tenemos un pozo muy profundo, un hueco muy sustancioso frente a lo que implica el desfinanciamiento de la educación superior y la ciencia y la técnica en la Argentina, porque el frente debería ser común, ¿no? Sí. Defender las universidades, defender la ciencia y defender la técnica. Si quedan exentos de ese mecanismo quienes investigan todos los días, quienes deben ser becados para avanzar en equipos de investigación, quienes coordinan y dirigen trabajos de investigación, quienes están al frente de proyectos, algunos desde hace 15, 20 años o más. Aquí ha quedado una situación inconclusa que debe ser abordada de manera inmediata. Sí, pero lamentablemente el poder político que puede tener reclamar por los fondos de investigación en estos momentos es prácticamente nulo. No así como se vio en las movilizaciones, el reclamar por la recomposición y el salvataje de la enseñanza universitaria, de los docentes universitarios. Ahora, una, como bien dice usted, está concatenada con el otro. O sea, no se puede tener una universidad sin que se haga ciencia y tecnología. Si no hay proyectos de investigación, no hay generación de conocimiento, entonces una universidad deja de ser una universidad. Una universidad no es un enseñadero, no es que se toma de los libros y se enseña, eso no es una universidad. Una universidad genera conocimientos. Para generar conocimiento necesita fondos para investigación científica. Y si no se genera conocimiento, no se puede enseñar lo que no se sabe. Eso es una cosa que por ahí no se tiene muy en cuenta en general en la población, que dice, ¿para qué hacer investigación? Bueno, porque yo tengo que aprender lo que quiero enseñar. No se puede enseñar en una universidad sin hacer investigación científica. Eso deja de ser una universidad para ser un colegio técnico, un colegio secundario de buena capacidad, pero no una universidad. Una universidad, si no genera conocimiento, ya deja de serlo. Y eso estamos encaminados en ese sentido, ¿no? Al no poder seguir haciendo investigación científica, estamos desapareciendo como universidad, quizás no como el nombre, pero va a ser una cáscara sin ningún tipo de sentido. Las universidades que no hacen investigación científica no lo son, eso es una realidad. Es una radiografía dramática en la coyuntura y muy angustiante para lo que viene. La ciencia y la técnica están atravesando la peor crisis de la historia. Recupero los datos que dábamos al comienzo. Indicadores presupuestarios peores que en el año en el que todo estalló por los aires, institucional, política y económicamente, 2001 y 2002. Estamos peor que en esa etapa. Lo que habla y refiere al dramático diagnóstico por el que ponemos en debate la ciencia y la técnica. El último acuerdo no los incluyó, que es un acuerdo insuficiente, magro, no los incluyó. Imaginen ustedes
qué dimensión de debate o de análisis podemos tener para lo que viene, ni siquiera en eso que eran aportes ínfimos frente a la crisis presupuestaria que atraviesa la educación universitaria, ni siquiera se incorporó a la ciencia y técnica en ese acuerdo. Luis, quiero agradecerte muchísimo este contacto, vamos a buscar más repercusiones. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias por visibilizar la problemática, quizás por tratar de llegar a la población y hacerle tomar conciencia que el futuro de sus hijos, el futuro de sus nietos, si van a seguir viviendo en este país, está condenado si no revertimos esta realidad de destrucción del conocimiento. Condenado a la pobreza, condenado al atraso. Muchísimas gracias, Luis. Un fuerte abrazo. No, gracias, doctor. Un abrazo. Luis Otero, doctor en investigación del CONICET, director de uno de los grupos de investigación del CONICET que lleva años, que ha dado enormes respuestas. Recuerdan que hace poco hablábamos con Luis de su presencia en el Japón, donde hay una articulación con investigadores japoneses también por la lucha contra el cáncer. Todo esto está puesto en juego.